Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Bueno, hoy día es una semana de mucha reflexión, Semana Santa. Y antes de empezar esta ponencia, quisiera agradecer al Ex Academy y al Colegio de Abogados de Huánuco por tener la oportunidad de poder conversar, de poder dialogar, de poder reflexionar unos temas que son vigentes y que ahora hace 3 meses que ya se han instalado una nueva gestión municipal en el cual la normatividad jurídica es importante, es trascendental para que puedan regular los asuntos públicos. Y ahora hace, creo que 3 semanas, hubo un proceso muy complejo de aprobación del aumento de dietas para los regidores, y en ese contexto se les exige a partir de ahora que los regidores puedan tener producción legislativa. Quiere decir que tienen ellos que poder proponer, de poder aprobar ordenanzas que tengan que ver justamente con la marcha y el funcionamiento de las municipalidades. Es en ese contexto que yo voy a conversar el tema de la técnica legislativa en la elaboración y aprobación de ordenanzas municipales. Cuando hablo de técnica, me estoy refiriendo básicamente a un procedimiento que va desde una propuesta de un proyecto de ordenanza municipal que va a transcurrir el camino, el procedimiento, y al final se convierta en ordenanza, que es una norma a nivel municipal, pero que tiene rango de ley, y que es el Consejo Municipal el que en última instancia va a tener que aprobar. Pero antes de empezar, yo voy a dividir esta ponencia en tres aspectos. Uno, que tiene que ver básicamente con el antecedente, de cómo se origina, de cómo se entiende la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales. Segundo, vamos a conversar respecto a dónde encontrar razones, causas, motivos para construir ordenanzas municipales. Y tercero, vamos a ver el procedimiento prelegislativo y legislativo en esa aprobación de las ordenanzas municipales. Pero vamos al contexto, ¿no? Vamos al contexto. Y el contexto es el siguiente. A ver si por favor me indican si están visualizando la parte de las PPTs, por favor. Sí, ¿no? Me Sí, están doctor, mirando, ¿no? acaba de cambiar. Sí Perfecto, se visualiza. perfecto. Aquí vemos nosotros que en el Estado peruano se divide en 3 niveles de gobierno. Quiere decir que dentro de su territorio existen 3 niveles de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal o local, que es el que nos interesa. O sea, el Estado peruano está dividido en estos 3 niveles de gobierno. Revisemos el artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Ahora, ¿cuál es la característica de los gobiernos locales, en este caso de los municipios? Aquí tenemos 3 normas que nos van a justificar una autonomía, o sea, una autonomía política, económica y administrativa. Tenemos el artículo 194, que fue modificado por una ley de reforma constitucional, la 28607, y que esta a su vez se recoge en el artículo 2 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Quiere decir que ya centrándonos en este nivel de gobierno municipal o local, cuando hablo de gobierno, me estoy refiriendo obviamente al tema de una autonomía. No puede haber un gobierno, en este caso nacional, regional o local, si no tiene ciertos aspectos de autonomía. ¿Y cuáles son esos 3 aspectos? De autonomía política, económica y administrativa. O sea, no puede haber en este caso. Y este sistema, como repito, ya obra desde la Constitución de 1993 y que fue reformada por la Ley 28607, ¿no? Y que se recoge en la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 2 del título primero, que dice que los gobiernos locales deben tener autonomía política, económica y administrativa. Se entiende por autonomía política
que es los municipios, en este caso, como hablo municipio casi igual a gobiernos locales, hablo que los municipios pueden elegir directamente a sus representantes mediante elecciones populares, abiertas, democráticas, descentralizadas. Hablo de una autonomía económica porque son los municipios los que de manera autónoma pueden aprobar, derogar sus propios impuestos, sus propios tributos. Y hablo de la autonomía administrativa porque pueden regular y crear sus propios instrumentos de gestión municipal sin permiso de ningún otro nivel de gobierno, sea nacional o regional en este caso. A ver, vayamos. Para poder ir aterrizando un poco y ver el tema normativo, ¿no? Los municipios, en este caso los gobiernos locales, para entender el fenómeno municipal, de cómo funcionan los municipios, tienen que tener tres niveles o tres, perdón, dimensiones. No podemos quitarle una dimensión para entender cómo funciona a nivel administrativo, a nivel en el escenario social, los municipios. Y aquí tienen que ver con tres dimensiones: la dimensión política, la dimensión jurídica y la dimensión administrativa. Cuando entendemos por dimensión política, nos vemos en el escenario de entender justamente el nivel de gobierno. Quiere decir que un municipio, una municipalidad, básicamente es política, porque sus autoridades, en este caso el alcalde y los regidores, vienen de una elección popular. O sea, vienen de elecciones en un proceso de competitividad donde se presentan muchos candidatos y solamente logra ganar aquel que logra juntar la mayor cantidad de votos de sus electores. Entonces, ese hecho es político, porque hablamos de un tema de confrontación, un tema de que quien gana llega a gobernar una ciudad. Por eso es político. Pero también tenemos que un municipio tiene una dimensión jurídica. Quiere decir de que un municipio no podría existir si es que no habría una norma que lo regule, en primer lugar, que lo ha creado. En este caso, como vemos, la ley 27972 es la ley orgánica que crea la organización, los principios, las competencias, el funcionamiento de los municipios. Y que este municipio, para que pueda imponer su voluntad, para que pueda regular actos administrativos, tiene que también crear normas. Y esas normas, como ya vamos enfocándonos en el tema, pueden hacer a través de ordenanzas municipales, de acuerdos de consejos, de resoluciones de alcaldía, por ejemplo. Entonces ya vamos viendo de dónde va, donde vamos a ver o vamos a estudiar el tema de las ordenanzas municipales. Y luego tenemos una dimensión administrativa, que básicamente es el tema de la gestión pública, o sea, la satisfacción, la prestación de los servicios públicos. Como ustedes verán, los municipios realizan y ellos reportan una serie de satisfacción de servicios públicos, desde serenazgo, servicios administrativos de emisión, por ejemplo, de partidas de nacimiento, el control de los vehículos. O sea, es una funciones y competencias muy diversas que tienen los municipios. Muy bien. Ahora vamos un poquito más aterrizando a la parte normativa para entender estos procesos. Y vemos aquí dónde ubicar, de acuerdo, a ver, lo que ustedes están viendo acá es lo que ya hemos estudiado. Para los que hemos estudiado derecho, o ya somos abogados, o estamos estudiando derecho, o también una persona que no estudia derecho, pero podemos entender que nuestro sistema normativo en el Perú es un sistema que se organiza a través de un criterio jerárquico. Quiere decir que el Estado peruano, en este caso, y los gobiernos locales también, imponen su autoridad, imponen su poder en un escenario de creación, como repito, de aprobación de normas, ¿ya? Pero estas normas en nuestro sistema normativo del Estado peruano no están en un criterio de desorganización. El criterio que organiza nuestras normas se van en base a un criterio de jerarquía.
sea, nos prestamos la teoría de Kelsen, de la pirámide kelseniana, para organizar justamente nuestro sistema normativo. Si yo les pregunto a ustedes y les digo, no, a ver, ¿qué tipo de normas jurídicas vamos a conocer? Y ustedes me van a decir, ah, no, profesor, conocemos, Julio, la Constitución es una norma, por ejemplo. Los tratados es una norma, por ejemplo. Tenemos leyes, tenemos decretos legislativos, tenemos decretos de urgencia, tenemos decretos supremos, tenemos ordenanzas municipales. Entonces, pero este tipo de ordenanza municipal, ¿cómo está ubicado en esta estructura normativa del Estado peruano? Para eso, en un pequeño aquí gráfico, les hemos traído, por ejemplo, ¿no?, que la Constitución es una norma y que se ubica en la parte superior del prisma, ¿no?, de este gráfico. Quiere decir que si si nos organizamos mediante un criterio de jerarquía, entonces es la Constitución la norma que está en la cúspide y por lo tanto es la que tiene mayor jerarquía. Luego tenemos un segundo nivel, ¿no?, donde vemos a los tratados, a las leyes, decretos legislativos, resoluciones legislativas y decretos de urgencia. Y aquí, miren, tenemos las ordenanzas municipales. Quiere decir que están a nivel de las leyes. O sea, las ordenanzas tienen rango de ley. Me gustaría que al final de la ponencia yo le voy a dar un espacio, por favor, para que podamos resolver cualquier pregunta que ustedes quieran. ¿Ya? Por favor, con todo gusto. De manera que podamos culminar esta etapa y con todo gusto, como digo, podemos hablar. Muy bien. Entonces tenemos luego un tercer nivel donde podemos ver aquí a los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, ¿no? Y toda norma básicamente de carácter administrativo. Muy bien. Entonces, vemos aquí luego que en ese escenario vamos a ver dónde nacen las normas municipales, en este caso las ordenanzas. Y la estructura de los gobiernos locales básicamente se forman por dos: el Consejo Municipal y el alcalde. El Consejo Municipal con facultades legislativas, en este caso, o sea, con la potestad y la competencia de dar normas, y el propio alcalde, pero en un asunto básicamente, o en una competencia básicamente de poder organizar o de poder ser un director de debates en una sesión de consejo. Y el alcalde, en este caso, básicamente con funciones ejecutivas. O sea, la parte legislativa, que lo representa el Consejo Municipal, y el alcalde con funciones ejecutivas. O sea, el consejo es lo que representa a nivel de gobierno local, nacional, como los congresistas. Y el alcalde, básicamente, a nivel de presidente, ¿no? En este caso, o sea, más o menos parecido a esa relación, ¿no?, de consejo municipal y alcalde. Muy bien. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo Municipal para ir entendiendo el marco normativo de lo que vamos a hablar en la parte final? Las atribuciones que tiene el Consejo Municipal, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y también al artículo 194 de la Constitución Política del Perú, son tres: una atribución legislativa, una atribución de fiscalización y una atribución de representación. La atribución legislativa, como repito, del Consejo es que ellos pueden crear, aprobar, derogar o dejar sin efectos ordenanzas y acuerdos del Consejo. Como vemos aquí, las ordenanzas es la norma que por naturaleza le compete o es una atribución de su aprobación, de su derogación o de su modificación a los consejos municipales. Luego tenemos una atribución de fiscalización, o sea, se hace control político a través de la fiscalización y el trabajo de investigación, por ejemplo, en comisiones ordinarias o extraordinarias. Y luego una función de representación, que básicamente está referido al tema de mantener comunicación constante con los electores, con la población, a efecto de poder escuchar sus problemas y llevarlos uno justamente al pleno o a la gestión misma y poder enmendar y poder corregir algunos mecanismos que no están funcionando dentro de la gestión pública.
Muy bien. Aquí vamos a ir un poco más al fondo ahora para ver la dinámica. ¿Y cuál es esa? Si dijimos que las tres funciones que tiene el Consejo Municipal, una función legislativa, una función de fiscalización y una función de representación. Me quedo ahora con la función legislativa para entender en este caso, ¿no? Y el ejercicio de la función normativa que tienen los consejos municipales son dos. En este caso, o sea, las ordenanzas municipales y los acuerdos. Quiere decir que el Consejo Municipal crea dos normas muy importantes a nivel de un gobierno local, en este caso de una municipalidad. ¿Qué normas se producen en el Consejo Municipal? En el Consejo Municipal se producen dos normas, quizás las más importantes, las ordenanzas, como repito, y los acuerdos. Las ordenanzas, como repito primero, normas de mayor jerarquía, normas generales que están reguladas y establecidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los acuerdos, que son decisiones sobre cualquier asunto de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno de la corporación. Ahora, me quedo con el tema de las ordenanzas para ir, estamos aterrizando poco a poco. El concepto de ordenanzas a nivel legislativo se encuentran regulados en el artículo 40 de la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades. ¿Qué dice esta norma? Miren, dice, las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales en materia de su competencia son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. Aquí hay 4 palabras claves que hay que rescatar. Primero, que las ordenanzas municipales son las normas de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal. O sea, ¿qué normas encontramos, por ejemplo, en un municipio? Encontramos, por ejemplo, resoluciones administrativas, decretos de alcaldía, resoluciones de alcaldía, acuerdos, ordenanzas. Entonces, todas las normas que se crean, que se producen, que se derogan, que se modifican en una entidad municipal, las ordenanzas son las que tienen mayor jerarquía. Muy bien, pero también, ¿qué cosa regula una ordenanza de acuerdo a este artículo? Primero, regula la organización interna. Dice que todos los instrumentos de gestión municipal deben ser aprobados mediante ordenanza municipal. El TUPA, el ROP, el MOP, el organigrama, todos los instrumentos, como repito, deben ser aprobados mediante ordenanza municipal. ¿Qué otro asunto debe ser aprobado mediante ordenanza municipal? Por ejemplo, también la regulación de la propia administración, los servicios públicos que presta, por ejemplo, ¿no? Y todos aquellos que tengan que ver en materia tributaria, ¿no? Y que sean competencia normativa y que no sea asunto de otra entidad pública, en este caso. Aquí está mucho más preciso en esta presentación, ¿no? Que las características de las ordenanzas municipales, primero, que las ordenanzas son determinadas, son aprobadas en el pleno del Consejo Municipal. Segundo, que es la norma, como repito, de mayor jerarquía y del orden general de una corporación o sea, en un municipio. ¿Ya? Y también las ordenanzas aprueban reglamentos. Y para que la ordenanza pueda surtir efectos, deben ser publicados en el Diario Oficial del Peruano o en un diario de mayor circulación a nivel provincial o distrital, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué elementos debe tener una ordenanza municipal? Porque es parecido a una ley, a una ordenanza regional. Toda ordenanza municipal debe tener una parte de vistos, una parte considerativa y una parte resolutiva. Los vistos son básicamente los antecedentes administrativos que por qué llegan al pleno del consejo para que se apruebe. O sea, visto en sesión de consejo de fecha tal. Entonces,
cómo, de qué manera se puede detallar el expediente, ¿no? Que llega terminado con los dictámenes técnicos legales al Pleno para que el Pleno pueda analizar y pueda votar. También tiene un elemento considerativo, que es decir, la parte de los fundamentos, la motivación, por qué estamos emitiendo esta ordenanza. O sea, ahí, ¿no? Y esto debe ser mediante un análisis primero de la normatividad, ¿no? A nivel constitucional, leyes nacionales, de manera que una ordenanza tampoco, por más que el municipio tenga una autonomía en la forma de cómo se puede autorregular, no significa esa autonomía plena, porque si no seremos otro Estado. O sea, nos regimos bajo el principio de la unidad territorial del Estado. Quiere decir que está bien, podemos descentralizar el poder del Estado en 3 niveles de gobierno con autonomías restringidas, pero solo en asuntos de su competencia. Quiere decir que un municipio, por solo, no porque tenga autonomía, pueden ellos crear, aprobar o derogar ordenanzas que contradigan normas, en este caso, de mayor jerarquía. Una ley, por ejemplo, o la propia Constitución. Entonces, la parte considerativa se analiza primero ese bloque de constitucionalidad, de que la ordenanza no puede contradecir normas de mayor jerarquía, los elementos normativos propios internos de la municipalidad, los expedientes que han generado, que han justificado que se dé esta ordenanza, y la parte resolutiva que tiene que ver básicamente con la decisión, que se está regulando, que se está imponiendo como una norma a nivel municipal. Muy bien. Ahora, el otro elemento en esta ponencia tiene que ver, ya hemos visto las competencias, la autonomía, qué es una ordenanza municipal, cuáles son sus elementos, sus características. Y ahora viene aquí una reflexión sobre los hechos. Nos dice, ¿dónde encontrar hechos para crear ordenanzas municipales? Quizás algunos de ustedes no sean regidores o sean abogados, ¿no? Pero están asesorando, por ejemplo, municipios, o simplemente abogados que están, por ejemplo, asesorando trámites administrativos y se han topado en un momento como con una ordenanza, ¿no? Que regula un hecho, una conducta, ¿ya? Pero aquí, toda ordenanza municipal pretende regular un asunto de la realidad social o de la gestión pública. O sea, ¿dónde encontrar hechos para crear ordenanzas municipales? A nivel social, en este caso básicamente el territorio donde un municipio gobierna, lo social tiene que ver con toda la problemática que uno pueda encontrar en la jurisdicción de un territorio que está administrado y gobernado por un municipio. ¿Qué problemas puede encontrar? Por ejemplo, problemas de alcoholismo, problemas de venta de bebidas alcohólicas, problemas por ejemplo, de inseguridad, problemas de crecimiento desordenado de una ciudad, por ejemplo, y que necesita ser regulada mediante una ordenanza, siempre y cuando que sea, obviamente, competencia municipal. Porque si es competencia de otras entidades públicas del Estado, ahí el municipio está impedido de poder regular mediante una ordenanza municipal. Entonces, la realidad social es la que nos va, y siempre en cuando que ese problema de la realidad social sea competencia municipal, entonces ahí hay un motivo y hay un insumo para que yo pueda encontrar una razón para poder ser regulado mediante una ordenanza municipal, por ejemplo. Luego tenemos otra razón y motivos para ir encontrando motivos para poder crear ordenanza municipal o modificar, como repito, o derogarlas, en este caso a nivel de gestión, a nivel de gestión como políticas públicas. Y esto lo explico mejor en esta presentación, ¿no? Dice, perdón, aquí, ¿no? Como ustedes han visto, ¿no? A nivel de gestión. Y a nivel de gestión se explicaría como temas de políticas públicas. Cuando uno ingresa a una gestión, en este caso, ahora esta nueva gestión para 4 años, uno como regidor se encuentra, ¿no? En un dilema, ¿no? Dice, oye, ahora, ¿dónde yo me invento una ordenanza para regular, ¿no? En la misma gestión vamos a encontrar
que hay normas que han sido derogadas. Normas, por ejemplo, que ya no están resolviendo asuntos de la gestión. Por ejemplo, hay que implementar, hay que modificar, por ejemplo, instrumentos de gestión municipal. Tenemos el RIG, por ejemplo, el organigrama, por ejemplo, tenemos el ROC, tenemos el MO, el propio TUPA, que dice la norma que cada 2 años es responsabilidad municipal actualizar el TUPA, porque ha quedado en desuso, porque se han creado nuevas normas, porque hay algunas actividades administrativas que están reguladas en el TUPA, que ha sido observada, por ejemplo, por el INDECOPI como barras burocráticas, por ejemplo. O que esos trámites administrativos han sido, por ejemplo, algunos derogados por otras ordenanzas o por otras leyes que hay que actualizar. Hay que actualizar procedimientos. Y ahí podemos encontrar un insumo para poder regular ordenanzas. Pero ojo, que las ordenanzas no solamente es una responsabilidad del ente técnico. ¿Por qué? Porque al final, siendo instrumentos de gestión municipal, tienen que ser aprobadas en el pleno, o sea, en el consejo municipal. Y los regidores no van a ir solamente a votar, o sea, a levantar la mano, sino a inmiscuirse en los problemas que está pasando. Y cada regidor integra, por ejemplo, una comisión, o preside o integra una comisión de acuerdo al RIC, es una comisión ordinaria. Por ejemplo, comisión de deportes, comisión, por ejemplo, de cultura, comisión de desarrollo urbano, comisión de transporte. Entonces, uno va ubicando qué gerencias están funcionando y que tienen la misma denominación con la comisión que yo presido. Es ahí donde yo debo de ir encontrando ordenanzas o motivos para poder regular, para poder modificar y para poder derogar asuntos públicos municipales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cómo se orienta la gestión pública mediante políticas públicas, que hay que modificar instrumentos, que hay que analizar, por ejemplo, estos elementos para poder proponer modificatorios. El otro elemento para encontrar, como repito, proyectos, razones de ordenanza es cuando el regidor tiene que ir a campo, tiene que ir, por ejemplo, a entrevistarse con administrados y cuando le comunican los problemas, las deficiencias de los servicios públicos, ahí también hay un insumo para ir encontrando modificatorias o poder crear ordenanzas municipales, ¿no? En este caso. Por ejemplo, ¿no? Ahora, esta parte es importante, ¿no? La creación de una ordenanza municipal tiene etapas, tiene 2 procesos básicamente. Una etapa referida a nivel prelegislativo y un nivel legislativo. ¿Cuál es el nivel prelegislativo en la aprobación de una ordenanza municipal? El nivel prelegislativo está referido básicamente a estos hechos que pueden generarse o pueden construirse una propuesta o un proyecto de ordenanza municipal. Primero, los problemas, como repito, de la realidad social. ¿Qué encontramos ahí como problemas de la realidad social que va o que se pueden convertir? Primero, que sean competencia municipal y segundo, que pueden ser reguladas mediante ordenanzas municipales. Tenemos, como repito, los servicios públicos deficientes o problemas que están mal regulados y que necesitan ser modificados o creados. B, tenemos un tema mismo de la gestión, como repito, en el entendido que son políticas públicas, o sea, las decisiones de los gobiernos que se recogen, por ejemplo, en sus planes de gobierno o en los instrumentos de gestión municipal. O sea, gestión en el entendido que son políticas públicas de gobierno de local que hay que crear, modificar o derogar. Por ejemplo, el tema, repito, ¿no? Los instrumentos de gestión municipal están desactualizados. Esto hay que actualizarlo. Y para eso el regidor puede participar de manera activa en una propuesta que puede aportar, obviamente trabajando en el equipo técnico y con terceros que pueden participar en estos actos, ¿no? Y aquí, como repito, participan técnicos, funcionarios o externos que contribuyan con sus opiniones, que es vital
y que es importante porque, repito, que para ser regidor, para integrar un consejo municipal, uno no necesita o la ley no te exige como requisito que uno sea abogado. Es suficiente que uno tenga la mayoría de edad y que resida en esa jurisdicción territorial, municipal. Pues no se exige otros requisitos técnicos de mayor especialización. Eso te permitiría que el regidor pueda proponer un proyecto de ordenanza, pero siendo con la participación y la colaboración básicamente de los técnicos, de los funcionarios y de externos que nos puedan ayudar a dilucidar mejor, ¿no?, un proyecto de ordenanza. Y en este caso también, ahora, todo proyecto al final tiene que ver con un tema de negociación y construcción de decisiones, en el sentido de que como parte en el proceso prelegislativo hay que construir, se observan muchas cosas, se modifican, se puede adaptar a un tema legislativo o un momento. Esta ordenanza municipal, si es que va a ser revisada a nivel jurídico, hay que primero ver si está alineada al bloque de constitucionalidad. Quiere decir que no va a contradecir normas de mayor jerarquía, leyes y la propia Constitución. O que si me voy a basar en normas o en leyes nacionales, esas leyes no han sido derogadas o están desactualizadas. Hay que hacer una revisión exhaustiva de la justificación normativa a nivel de la parte considerativa de las ordenanzas, en este caso, ¿no? Entonces, toda ordenanza a nivel prelegislativo es un proceso de negociación, de construcción de decisiones, ¿no?, de cómo se va armando ese proyecto. Tiene etapas, no es sencillo. Yo no puedo hacer una ordenanza, se me ocurre hacer una regulación de una ordenanza porque hoy día me he levantado con que los perritos, por ejemplo, deben tener protección inmediata. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Yo voy a prohibir que los perros, por ejemplo, estén deambulando por las calles de mi distrito como regidor. Perfecto. Yo no lo puedo proponer así simplemente como se me ha ocurrido por un tema que he visto ahí en primera y eso lo puedo llevar a uno. No, primero tengo que enterarme de esa problemática, la cantidad de perros que están en la calle, por ejemplo, que están sin bozal o abandonados, luego ver qué normas nacionales ya existen que regulan este tema, luego ver a nivel de la justificación cuánto es el índice, por ejemplo, de perros abandonados, de quejas, de mordeduras en la población distrital de esa zona. Yo tengo que tener una exposición de motivos, o sea, una justificación para que esa propuesta se convierta en ordenanza. O sea, ningún proyecto de ordenanza no puede prescindir, no puede prescindir de una exposición de motivos. O sea, la explicación, como la justificación, la razón por qué estoy proponiendo una ordenanza. Como repito, toda ordenanza debe tener una justificación de motivos. Y esa justificación, como repito, lo recojo de la realidad y de la misma gestión al interior de cómo está regulado esas normas. Y luego se pasa, como repito, dentro de un proceso de negociación, de ver esto está correcto, porque va a pasar, como repito, por una revisión, por observaciones técnicas y a nivel también jurídico para ver la legalidad, el bloque de constitucionalidad de la ordenanza municipal. Muy bien. Y a nivel legislativo, ya que es la etapa final, la ordenanza, ya tengo listo el proyecto, ya están los aportes, los dictámenes técnicos, administrativos, legales, ¿no? Entonces, lo lógico es que vaya en un dictamen final pertinente de la comisión ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que a nivel del Consejo Municipal hay comisiones ordinarias que se han elegido, creo que en estos 3 primeros meses de este periodo de gestión, en el sentido de que hay comisiones, por ejemplo, comisión de presupuesto, comisión de cultura, de educación, de deporte, de desarrollo urbano, de transporte, ¿no? Entonces, de mercado.
Entonces, si tengo mi proyecto de ordenanza ya listo con los dictámenes, debe pasar por el último filtro, que es el dictamen de la comisión de regidores pertinentes. Y luego recién con la aprobación de todos estos elementos, de todos estos informes, recién se somete al pleno. En el pleno, obviamente, pasa por un proceso de discusión, ¿no? Un proceso de análisis. El autor del proyecto tiene que dictaminar, tiene que exponer su proyecto, ¿no? Con todos los documentos que han sido aprobados. Y luego recién va al pleno, o sea, recién el consejo vota, aprobando, modificando, derogando, de acuerdo a cómo se ha presentado el proyecto de ordenanza municipal. Entonces, esta es la secuencia que se ha visto, ¿no? Para que se pueda aprobar una ordenanza municipal, la técnica legislativa. Entonces, en conclusión, este proceso pasa por tres cosas. Primero, que como yo soy el autor, soy regidor, soy alcalde, soy abogado, ¿no? Primer momento, saber cuál es la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales. Primero, norma de mayor jerarquía. ¿Es así? Norma que va a regular la organización interna, materia tributaria, municipal. Solo se aprueba a nivel de, el único que aprueba la ordenanza es el Consejo Municipal. Y tiene la ordenanza rango de ley. O sea, después de la Constitución, las ordenanzas tienen o se constituyen como normas con jerarquía de ley, o sea, jerarquía legislativa. ¿Es así? Muy bien. Se da dentro de un principio de autonomía. En este caso, autonomía normativa, política, jurídica, administrativa y económica, que son los consejos municipales. ¿Dónde encontrar ordenanzas, motivos del hecho social, la realidad? Y para eso el regidor tiene que estar permanentemente comunicado con todas las organizaciones sociales, ¿no? Donde uno pueda recabar sus quejas, sus pedidos, y que esos motivos se pueden organizar mediante una ordenanza para poderla crear o modificar. O también en la misma gestión municipal, ¿no? En el cual yo puedo tener reuniones con los funcionarios, con los gerentes, donde me puedan explicar cuáles son los motivos o las razones para poder modificar políticas públicas que tengan relevancia jurídica y que se pueden convertir en ordenanzas. Y tercero, en resumen, las fases, ¿no? Para que se pueda aprobar una ordenanza municipal. Una fase prelegislativa y una fase legislativa. La fase prelegislativa tiene que ver, como repito, con esos momentos de poder encontrar insumos, motivos, razones de la realidad o de la gestión que tengan relevancia jurídica y que se puedan convertir en ordenanzas municipales. Luego viene un proceso de poder tener los dictámenes técnicos, jurídicos, que puedan fundamentar las razones de la ordenanza municipal. Como repito, la ordenanza, al tener motivos jurídicos, no pueden contradecir normas de mayor jerarquía, ¿no? Y obviamente después viene por un tema de decisiones, de negociaciones, esto va, esto no va, que se tiene que sacar o que se tiene que ingresar, de manera que la ordenanza pueda tener consistencia cuando vaya al pleno. Nadie crea una ordenanza para que pueda ser derogada al día siguiente, sino siempre una ordenanza pretende regular asuntos de la realidad municipal a futuro y de carácter permanente hasta que venga otra que no la derogue por otra ordenanza o que las normas nacionales se hayan cambiado. Y por último, la fase legislativa, que tiene que ver primero por el dictamen de la comisión pertinente a nivel de regidores y luego en el pleno su aprobación, su discusión con los mecanismos jurídicos y legales que corresponden. Entonces son asuntos muy importantes a nivel legislativo. Karen, muchas gracias. Ahora sí, por favor, si me das un poco de tiempo para que nos puedan hacer algunas preguntas y si no, entonces muchas gracias por todo. Doctor, a través del chat del Zoom tenemos una pregunta. Nos dice el doctor Jesús Fernández,
Doctor, buenas tardes. ¿El Plan de Desarrollo Urbano que es aprobado por una ordenanza municipal se convierte en norma jurídica? Si es que es, si es así, ¿qué rango tendría? Mencionan, doctor, por el Ya. chat. Me dice Karen ese, el plan de desarrollo metropolitano. ¿Sí, no? Sí, Sí. doctor. Ya. Muy buena pregunta. A ver, el plan de desarrollo metropolitano es un instrumento de planificación urbana y de acuerdo al artículo 9, el inciso 3, 4 y 5, te está hablando del artículo 9 de la ley orgánica, te está hablando de todos los instrumentos de gestión municipal, como repito, de planificación urbana. En consecuencia, todo instrumento de planificación urbana tiene que ser aprobado mediante ordenanza municipal, o sea, la norma de mayor jerarquía. Entonces, revisemos el artículo 9, inciso 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, básicamente, de la ley orgánica de municipalidades, donde se apruebe, es atribución del Consejo Municipal la aprobación de estos instrumentos. Y la única forma de que se puedan aprobar es mediante ordenanza municipal. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del A ver. doctor Alex Portilla, que nos menciona, ¿toda ordenanza debe tener una exposición de motivos? Sí, miren, al ser una ordenanza municipal con rango de ley, entonces, y como toda ley, debe tener una razón, un motivo. ¿Y esto por qué? Porque las ordenanzas pretenden regular, modificar o derogar un asunto de la realidad social, territorial, donde un municipio gobierna, o instrumentos de gestión, como repito, que ya han quedado en desuso y que necesitan ser actualizados. Entonces, esas razones que estoy exponiendo deben contar con una justificación. Por ese motivo que cuando uno emite, cuando uno propone, construye una ordenanza, primero parte de los hechos, como repito ahorita, ¿no? Donde encontrar razones y motivos de la realidad territorial, la problemática que uno encuentra, por ejemplo, y de la propia gestión pública. Esa problemática se convierte en una exposición de motivos. Le pongo un ejemplo. Eh, por ejemplo, en el Tupa municipal no hay un procedimiento para poder visar planos para agua potable y luz comunal. Digo comunal porque hasta que tengan títulos de propiedad, que va a demorar, el agua y la luz es un derecho fundamental. Entonces, yo no le puedo denegar eso a ningún poblador en un asentamiento humano. Pero en Mitupa no está ese procedimiento de visación de planos, sino está simplemente para un tema directo de un usuario para un trámite judicial. Entonces, ahí yo puedo encontrar una razón y un motivo para poder regular este trámite mediante ordenanza municipal. Pero yo tengo que saber exactamente cuántos son los pueblos que necesitan esta visación de planos que le puede otorgar el municipio mediante la visación. Son 3, 4, 40 pueblos que necesitan. Entonces, esa cantidad debe partir de un hecho que yo tengo que acumular y que me permita justificar. Porque, ¿qué tal si no hay ningún pueblo en un distrito o en un municipio que tenga esa necesidad de que se le visen planos para que tengan agua potable y luz comunal? No hay ninguno. Entonces, no tiene razón de poderse emitir una ordenanza. No tiene razón, porque como repito, la ordenanza siempre va a regular un asunto, un problema, o va a solucionar un problema a nivel normativo. Digo, a nivel normativo, ¿qué cosa hay que regular, modificar, actualizar o crear una norma que regule este hecho? Pero, como repito, esa creación, ese motivo para modificar la ordenanza o para derogar, tiene que partir siempre de un diagnóstico, de una situación fáctica y real que me permita además al final sustentarlo y que tenga motivación.